La mayonesa es un condimento muy polémico. A algunas personas les encanta, a otras les desagrada. Pero creo que a la mayoría de las personas les gustará esta receta de mayonesa de hace 200 años cuando todavía se llamaba Magnones. En el Diccionario del Diablo de 1906, Ambrose Bierce define la mayonesa como una de las salsas que a los franceses les sirven como sustituto de una religión de Estado. Y aunque algunos afirmarán que en realidad fue inventada en España, su popularidad definitivamente provino de los franceses. Así que quería encontrar una receta francesa cuando estaba decidiendo qué versión hacer hoy. También quería encontrar una versión que fuera al menos algo parecida a lo que hoy llamaríamos mayonesa, porque algunas de las recetas más antiguas son bastante diferentes. De hecho, una incluye sesos de ternera y simplemente no quiero meterme en eso hoy. Así que decidí usar una receta del mejor chef francés de principios del siglo XIX, Marie-Antoine Carême. En 1828 publicó Le Cuisinier Parisien, el cocinero parisino o el arte de la cocina francesa en el siglo XIX. Y en ese libro tiene varias variaciones de mayonesa, incluyendo lo que él llama salsa magnonese blanca. Coloca en un tazón mediano 2 yemas de huevo lo más pálidas posible, una pizca grande de sal blanca, la misma cantidad de pimienta blanca y un cuarto de cucharada de vinagre de estragón. Mezclas enérgicamente esta mezcla con una cuchara de madera y tan pronto como empiece a espesar, agregas media cucharada de aceite de X. En cuanto la salsa espese, agregas unas gotas de vinagre, luego aceite, y así sucesivamente, teniendo cuidado de trabajarla constantemente. A medida que espese, agregas un poco de aceite a la vez, así como vinagre y una pequeña cantidad de gelatina de aspic. Al agregar el aceite y el vinagre poco a poco, ves cómo se va uniendo gradualmente, volviéndose firme y aterciopelada como una crema bien cuajada. Finalmente, después de haber incorporado 2 vasos de aceite, medio vaso de gelatina de aspic y el vinagre necesario para que quede agradablemente ácido, la usas de inmediato. Omití una buena parte porque la receta en realidad ocupa 2 páginas con letra muy pequeña. Es bastante larga, pero ese es el sentido general. Lo interesante es que solo unos años después de que Carême publicó esta receta, en Londres se publicó una versión en inglés, y es bastante diferente. Omite muchas cosas y hace una salsa totalmente diferente. Por eso me gusta hacer mis propias traducciones siempre que es posible. Así que para esta receta, lo que vas a necesitar son 2 yemas de huevo a temperatura ambiente, una pizca de sal, una pizca de pimienta blanca, 3/4 de cucharadita de vinagre de estragón, más un par de cucharaditas adicionales, más o menos al gusto. Y el vinagre de estragón es simplemente eso. Es vinagre que tiene un poco de estragón, que es una hierba, metida dentro y de alguna manera infunde su sabor en el vinagre. Y era muy popular en la cocina francesa en el siglo XIX. Todavía es popular hoy en día y lo puedes conseguir en muchas tiendas o en línea. Pondré un enlace en la descripción de dónde puedes conseguirlo. Luego, 1,5 cucharaditas de aceite de oliva, otra taza o 235 mililitros de aceite de oliva y 2 cucharadas de gelatina líquida. Y vas a hacer eso usando gelatina en polvo, disolviendo una cucharadita en media taza de agua. Y no vas a usar la media taza completa, solo 2 cucharadas de eso. Y francamente, si estás haciendo esto en casa, creo que probablemente puedes omitirlo. Porque va a ayudar a espesarlo, pero no es necesario para lograr la emulsión adecuada. Así que obtendrás una mayonesa espesa y agradable incluso sin usarlo, o al menos así debería ser. Pero la mayoría de las recetas antiguas sí usan gelatina hasta más o menos el siglo XX. Y como eso es más o menos lo que hago aquí en el canal, voy a usar la gelatina. Así que quieres empezar batiendo las yemas de huevo hasta que aclaren un poco su color. Y Carême dice que uses una cuchara de madera, y puedes hacerlo, pero es exponencialmente más difícil que usar un batidor. Luego agrega la pizca de sal y pimienta blanca y sigue batiendo hasta que aclare un poco más. Y después puedes añadir las 3/4 partes de una cucharadita de vinagre de estragón. Y una vez que esté bien incorporado, agrega poco a poco la cucharadita y media de aceite de oliva. Luego hay que batir esto durante unos 2 minutos seguidos. El asunto con esta receta es que hacerlo todo a mano es agotador. De principio a fin vas a estar batiendo constantemente durante unos 20 minutos o más. Así que puedes cambiar a una licuadora de inmersión en algún momento si lo prefieres. Algunas personas incluso usan una licuadora normal y eso también funciona. Pero lo que buscas aquí en las primeras etapas es que la mezcla se vuelva considerablemente más espesa de lo que los ingredientes individuales sugerirían, y esto es lo que se conoce como una emulsión. Y es básicamente cuando líquidos que normalmente no se mezclarían, en este caso aceite, vinagre y yema de huevo, sí se mezclan al dispersar y suspender pequeñas gotas de un líquido en otro. Y en este caso, la yema de huevo contiene algo llamado lecitina, que es el emulsionante mágico que hace el trabajo.
De todos modos, la única parte realmente difícil de hacer esto, aparte de que se te va a cansar la mano, es agregar el aceite de oliva porque tienes que hacerlo dolorosamente despacio si quieres que la emulsión quede bien. O sea, por muy lento que creas que tienes que hacerlo, hazlo el doble de lento. Así que cuando empieces a agregar esa taza de aceite de oliva, te sugiero hacerlo solo una cucharadita a la vez en un chorrito pequeño. Y si lo estás haciendo en una licuadora, puedes hacerlo un poco más rápido, pero si lo haces demasiado rápido, perderás la consistencia espesa de la mayonesa, como me pasó la primera vez que lo intenté. Era espesa y de repente dejó de ser espesa. Solo era un líquido. Afortunadamente, hay una manera de salvarla si esto sucede. Puedes enviarla a la Clínica Mayo o puedes hacer otra tanda de mayonesa correctamente y si logras la emulsión adecuada, puedes agregar la emulsión que salió mal y todo se junta, pero te mostraré cómo hacer eso más adelante. Ahora, primero seguimos agregando el aceite solo un poco a la vez y luego, de vez en cuando, agregamos unas gotas más de vinagre de estragón. Esto realmente va a ser más al gusto que otra cosa, así que eventualmente puedes empezar a probar la mayonesa para ver si quieres agregar más o menos. También, cuando ya había agregado aproximadamente la mitad del aceite, empecé a usar la licuadora de inmersión porque batir a mano es agotador. Pero de todos modos, quieres volver a usar el batidor de vez en cuando solo para raspar los lados del tazón. Aquí también puedes empezar a agregar la grenetina, y no quieres agregar las 2 cucharadas de una sola vez, porque eso rompería la emulsión. No, yo diría una cucharadita, tal vez 1,5 cucharaditas a la vez. Solo agrégala poco a poco, sigue batiendo y luego vuelve a agregar el aceite antes de agregar más grenetina. Y luego, solo sigue haciendo esto hasta que hayas agregado todos los ingredientes, asegurándote de que se mantenga espeso y cremoso todo el tiempo. Y mientras bates con una mano, puedes suscribirte a Tasting History con Max Miller con la otra. Realmente ayuda mucho al canal mientras exploramos los dudosos orígenes de este condimento y vemos cómo la mayonesa se extendió por todo el mundo. Hay muchas historias sobre el origen de la mayonesa y la mayoría de ellas tienen poca o ninguna evidencia que las respalde, aparte de que el nombre suena parecido a otra palabra. Así que comencemos con un poco de etimología. En 1808, el abogado y primer crítico gastronómico profesional, Grimaud de la Reynière, escribió sobre todos los diferentes platillos que se sirven con esta salsa que algún día sería llamada mayonesa. Pero en ese momento, él dijo que los puristas de la cocina no estaban de acuerdo sobre el nombre de este tipo de platillos. Algunos dicen mayonesa, otros mahonesa y aún otros bayonesa. La primera de estas palabras, mayonesa, no es francesa, y la segunda indica una ciudad, Mahón, que no es en absoluto reconocida por su alta cocina. Por eso hemos optado por bayonesa, cuya etimología proviene del nombre de una ciudad, Bayona, que alberga a muchos gourmets ingeniosos y que, además, produce cada año los mejores jamones de Europa. Así que su única evidencia para llamarla bayonesa es que la ciudad de Bayona produce buen jamón. No es realmente una historia convincente. Igual de convincente es que alguien en realidad la llamó mayonesa, pero tenía un resfriado y le salió bayonetesa. Me gustaría decir que la etimología de la palabra, según Carême, tiene un poco más de sentido, pero solo un poco. Porque él, en sus escritos, está respondiendo a la Reynière y a su afirmación de que los puristas no pueden decidirse por el nombre. Admito fácilmente que estas palabras, mayonesa, mahonesa y bayonesa, pueden ser usadas por cocineros comunes. Pero por mi parte, sostengo que nunca en nuestras grandes cocinas, donde residen los puristas, se usan estos 3 términos, y que siempre denominamos a esta salsa con el epíteto magnones. Él continúa afirmando que esa palabra en realidad proviene del verbo francés manier, que significa manipular, o algo así como revolver. Y eso al menos tiene un poco más de sentido porque sí revuelves la mayonesa durante mucho tiempo. Pero sí, no tiene mucho más sentido que el hecho de que Bayona produce buen jamón. Otra teoría dice que en realidad viene del francés antiguo moyeu, que significa yema de huevo. De nuevo, tiene sentido, pero no hay documentación real que lo respalde. Así que, si vamos a considerar teorías sobre el origen de la mayonesa que no tienen documentación que las respalde, entonces al menos vayamos con otras 2 teorías que son más entretenidas. La primera es que la salsa en realidad fue nombrada en honor a Carlos de Torrent, duque de Mayenne. A finales del siglo XVI, Carlos fue un líder militar de la Liga Católica durante las guerras contra el rey protestante Enrique IV.
Bueno, en septiembre de 1589, el duque de Mayenne intentaba recuperar la ciudad de Arques, pero antes de entrar en batalla, insistió en comer su platillo favorito de pollo frío con salsa. Esa salsa después llevaría su nombre, Duque de Mayenne, supongo. No hay evidencia que respalde esto, pero es una linda historia. Ahora, la segunda historia, que es igual de poco documentada, también trata sobre un duque francés y también ocurre durante una batalla, pero en este caso es durante la Guerra de los 7 Años. Esto fue cuando el duque de Richelieu, en 1756, expulsó a los británicos de la pequeña isla mediterránea de Menorca al capturar la fortaleza de San Felipe. Esta fortaleza estaba custodiando el puerto de Mahón. Bueno, después de la batalla, el chef del duque quiso prepararle uno de sus platillos favoritos, que incluía una salsa de huevo y crema. Pero recorrió la isla y no pudo encontrar nada de crema. Así que, en su lugar, sustituyó la crema por un poco de aceite de oliva y voilà, creó una salsa completamente nueva, a la que nombró en honor al puerto de Mahón, llamándola Mahones. Esta es probablemente la historia que más se cuenta, pero eso no necesariamente la hace verdadera, es solo la historia más común que se cuenta. No pude encontrar ninguna evidencia contemporánea que la respalde. Eso no significa que no exista, solo que no pude encontrar ninguna. Pero lo que sí sabemos es que unos 50 años después, a principios del siglo XIX, la gente lo llamaba Mahones. Lo interesante es que, si la historia es cierta en lo más mínimo, quizá podríamos decir eso. La mayonesa no lleva el nombre de un francés ni de un lugar francés, sino de un general cartaginés, Mago Barca, hermano del más famoso Aníbal Barca, porque el puerto Mahón lleva su nombre. Pero independientemente del nombre, no parece que la salsa realmente se haya vuelto popular, al menos en una forma que reconozcamos, hasta principios del siglo XIX. Y de hecho se volvió popular primero en Francia, antes de expandirse a España, Alemania, Inglaterra e incluso a los Estados Unidos. El restaurante Delmónicos en la ciudad de Nueva York solía afirmar que ya en 1838 la salsa mayonesa se servía con langosta y pollo en su menú. Ahora, no pude encontrar ningún menú que realmente confirmara eso de la década de 1830, pero definitivamente aparece en los menús de la década de 1850 en adelante. También es alrededor de la década de 1850 cuando muchos libros de cocina fuera de Francia comienzan a incluir recetas de mayonesa. Y para finales del siglo, la receta se parece mucho a nuestra versión moderna, sin incluir gelatina. Aunque a menudo había muchas variaciones de la mayonesa como salsa, y por eso fue considerada una salsa madre por Auguste Escoffier, lo que significa que la mayonesa era la base de toda una familia de salsas frías que eran populares en ese momento. Luego, a principios del siglo XX, la mayonesa pasó de los libros de cocina a los estantes de las tiendas. El crédito por la primera mayonesa vendida comercialmente tradicionalmente se le da a Amelia Schlorer de Filadelfia, quien en 1907 vendió 12 frascos con etiquetas mecanografiadas sujetas con bandas elásticas. Apenas era una operación importante en ese momento, pero rápidamente aumentó su producción, y para 1917 la mayonesa de la señora Schlorer y la Olive Nace de la señora Schlorer se vendían en todo Pensilvania y Nueva Jersey. Pero su mayonesa, aunque pudo haber sido la favorita a nivel regional, siempre quedó en segundo plano frente a la mayonesa de un inmigrante alemán que tenía una tienda de delicatessen en la ciudad de Nueva York. Aquí, Richard Hellman servía su mayonesa en sándwiches y ensaladas desde 1905, pero fue hasta varios años después que comenzó a embotellarla y venderla por separado. Luego, en 1913, le puso una cinta azul al frasco y empezó a vender la mayonesa cinta azul de Hellmann's. Para mediados de la década de 1920 ya se vendía en toda la costa este y en 1927 Hellman pudo retirarse. Un hombre adinerado cuando vendió su mayonesa a Postum Foods, quienes fusionaron Hellmann's con su línea actual de productos Best Foods, que eran más populares al oeste de Chicago. Tanto la mayonesa Hellmann's como la Best Foods siguieron siendo dos marcas separadas con dos recetas diferentes durante bastante tiempo, pero eventualmente las recetas se unificaron, aunque la marca se mantuvo separada. Y hoy en día, en general, Hellmann's se vende en el este de Estados Unidos, mientras que en el oeste es Best Foods. Y eso me alegra de haber crecido en Arizona, porque uno de mis jingles favoritos de la infancia era "Saca la Best Foods y saca lo mejor". Es una gran canción. Pero te digo, aunque Best Foods puede ser la mayonesa más popular para usar en los sándwiches de la mayoría de la gente y en diferentes tipos de ensaladas a base de mayonesa y demás, no sabe nada a la mayonesa casera de verdad.
Para acercarte más a eso, creo que tienes que irte por la mayonesa japonesa. Y de hecho, Japón es el principal consumidor, creo, de mayonesa, al menos en términos per cápita. Pero esas no saben en nada a, me imagino, esta mayonesa o mahonesa que hice con una receta de hace 200 años. Así que una vez que hayas agregado todo el aceite a la mayonesa, puedes probarla y ver si quieres agregarle más vinagre o no. Además, aquí es cuando puedes agregar muy lentamente ese primer lote de mayonesa que arruiné. Luego, si quieres, Karen de hecho da diferentes variaciones de mayonesa, incluyendo una que lleva mostaza Dijon. Él dice que esto es lo que normalmente se usa en el país, o una que es una mayonesa verde, y usa diferentes hierbas como perifollo, cebollín, estragón y pimpinela, que ni siquiera sabía que era comestible. Luego le agrega un poco de jugo de espinaca para que realmente quede verde, así que adelante, hazlo si quieres. Por mi parte, yo voy a seguir la receta básica porque, ¿por qué no? Y aquí estamos, la receta de 1828 de Carême para la salsa magnonise blanca. Para empezar, yo no llamaría a esto blanco. Es más bien amarillenta, pero quizás solo sea por las yemas de huevo que usé. Como pueden ver, es bastante espesa y firme, y eso es por la gelatina. Es más espesa que una mayonesa normal. No es mucho más espesa, pero sí un poco más firme. Pero vamos a probarla. Voy a probar un poquito solo con la cuchara. ¡Qué toque ácido! Ese vinagre está realmente bueno. Creo que hoy en día normalmente se hace más con jugo de limón, o tal vez hoy en día no lleva tanto vinagre. Porque no sé si alguna vez he probado una mayonesa que tenga, ya sabes, ese tipo de toque ácido. Lo que está realmente bueno es el estragón. Ese toque de sabor a hierbas se nota al final, y eso lo hace mucho más complejo. Ahora también tengo unas papas a la francesa porque no necesito una excusa para comer papas a la francesa, pero las voy a probar con papas a la francesa. Eso sí que está mayonesoso. He estado trabajando en eso por un tiempo. Sí, esto es. Bueno, no me voy a comer todo esto ahora mismo, pero podría hacerlo. Está tan bueno, muy bueno. Sí, creo que aunque no te guste la mayonesa, deberías intentar hacer esto porque es totalmente diferente. Es una salsa completamente distinta. Puedes omitir la gelatina, no afecta el sabor, no es necesario. Para finales del siglo XIX ya no se ve en las recetas. La hace más espesa, pero no la necesitas, especialmente si la usas como salsa para mojar. Ninguna razón. Pero deberías hacerla porque el sabor es mucho más complejo. Es tan cremosa, tan suave. No dura mucho tiempo. Esto se va a separar muy pronto, supongo que en la próxima hora más o menos, si simplemente lo dejo afuera. Y así es como es. Y Carême habla de eso. Él dice que se va a separar muy rápido. Y si cambia mucho de temperatura, es muy delicado, pero es delicioso, y siempre puedes volver a darle la textura correcta. Así que haz mayonesa, consigue unas papas fritas, porque quien no quiere papas fritas, debería hacer un video sobre papas fritas. Y sumérgelas en un poco de mayonesa, y nos vemos la próxima vez en Tasting History.